Hola, espero que la esté pasando muy bien. Hoy vamos a hablar sobre una historia de cómo el batallón Atlacat llevó a cabo una operación militar en Arcatao, donde falleció el comandante general Jesús Rojas. Voy a mostrarles lo que en realidad fueron los hechos, no como lo mencionan los medios de desinformación en nuestro país, El Salvador. Espero que lo observemos, en donde ustedes van a quedar totalmente bien informados cómo fueron las operaciones que hacía el batallón Atlacat. Los vamos a ver. Sobre la masacre del Zapote, donde entrevistaremos a uno de los sobrevivientes de dicha masacre. La masacre del Zapote fue una emboscada que se realizó en el municipio de Nueva Trinidad, caserío El Zapote, el 11 de abril de 1991. Una de las hipótesis que el FMLN obtuvo fue que el responsable de dicha masacre fue una unidad especial de paracaidismo especializada en la Fuerza Aérea, aunque el batallón Atlacat contribuyó con dicha masacre, pero no fue él el responsable. La cantidad de personas que murieron en dicha masacre fueron 15, que eran Jesús Rojas, Fernando, Manolo, Rosibel, Marlene, Lito, Mauricio, Wilfredo, Araceli, Vilma, Melvin, Rogelio, Neris, Ronald, Mélida. Las personas que sobrevivieron en dicha masacre fueron 5, entre ellas están Carlos Monge, Delmi Dubón, Miguel V, Belter y Lolita. Solo las lágrimas conocen el lenguaje de los que amamos la vida y la ternura, lema de Jesús Rojas. Cada año se conmemora en el lugar de los hechos realizando una solemne misa en honor a las personas que murieron en dicha masacre. Nos encontramos en el cantón Guarjila, municipio y departamento de Chalatenango, donde entrevistaremos al sobreviviente de la masacre del Zapote. Con ustedes, don Carlos Monge. ¿Quién era Jesús Rojas? Jesús Rojas era el jefe militar, político y militar de la zona de Chalatenango. Y hablar de la persona como tal, era un hombre altamente intelectual, era filósofo, era formado él fue así de esas características. O sea, y quiero además agregar, el FMLN y la revolución salvadoreña perdió exageradamente mucha proyección, mucha capacidad de crear ideas, con la pérdida, digamos, de Jesús. Bueno, ¿cuál fue el impacto de la muerte de Jesús Rojas en dicho momento histórico? No El Salvador, sino, digamos, de todas las luchas y pensamientos de izquierda, digamos, la pérdida de Jesús Rojas fue un vacío, digamos, que ha quedado muy difícil de llenar, ¿verdad? Es decir, eso a nivel general, y a nivel interno quiero decir que después de haber muerto Jesús Rojas fue un golpe grande para la conducción estratégica, digamos, de la revolución salvadoreña. Se sintió ese bajón, porque además de eso hombre muy, digamos, Usted como sobreviviente, ¿cómo logró sobrevivir de dicha masacre? Ahí quizás podríamos mezclar las dos cosas, la casualidad y la suerte, en el sentido en que nos vimos lesionados de una vez por los artefactos, todos los que hemos salido, y aún los sobrevivientes, todos lesionados. Entonces yo salí por donde salieron también los otros 4, que fue la onda expansiva nos sacó del vehículo hacia afuera, y en el vuelo hacia la caída, hacia el suelo, yo solo me recuerdo que salí con mi equipo, con mi pistola de equipo, no, ¿verdad? Y mi mochila, mi bolso de
visión y no veía, pero solo me hice así, me quité la sangre de los ojos y veo que estaba una bóveda, ahí hay una bóveda. Entonces yo salto a la bóveda y cuando caigo abajo de la bóveda, entonces vi ahí entonces pero yo era el mayor y yo solamente caminé como unos, ¿qué les digo? Unos 30 metros abajo de donde estaba todo la balacera, concentración de fuego, granadas, balas, o sea, fuego de fusilería y todo eso, ¿verdad? Entonces, y yo ahí me quedé, me abracé un pájaro que estaba ahí y ya no podía, que me vuelven a abrir los ojos. Y entonces sigo caminando para abajo, pero a todo esto pues iba como paso de como cámara lenta. Y caminé otros metros para abajo y otra vez ya no pude también seguir caminando. Y entonces como yo iba con mi mochila, entonces vengo y me recuesto en un paredón del mismo cerco de piedra que me servía de protección de la balaza. Caminé como 100 metros. Y a los 100 metros dejé la quebrada y porque yo creía que iban a rastrear la quebrada. Y entonces llego a un caminito antiguo que va hacia un extremo, iba a un gran trío donde ahí iban pasando, iban en retirada, el enemigo iba en retirada, donde ahí, entonces la cosa es que yo no pude caminar, ahí me quedé, y ahora después me andaban buscando los compañeros, yo los vi, pero no les podía gritar y pasaron así a una seguridad en la zona, y que ya iban en retirada porque les habían dicho que se retiraran ya porque ya no había nada, pero eso sí, esto no había reportado ningún capturado. Entonces, y me van de casualidad, van pasando justamente por donde yo estaba. Y a partir de ahí entonces los compañeros empiezan de sus camisas cerca mía. Y de esa manera me trasladan para la calle y llaman el vehículo de tratado para hacer. Bueno, esta ha sido una de los testimonios y entrevistas que nos ha podido dar el señor Carlos Monge, donde nos ha relatado en qué consistió la masacre. Es falso. Ni la hipótesis es real, ni la noticia es verdad. No fue ninguna noche, fue en la madrugada de esta emboscada donde este comandante Chuson Rojas perdió la vida. Voy a hablarles conforme sucedieron los hechos, en realidad cómo sucedieron los hechos. El batallón Atlacat ya había venido persiguiendo a este comandante porque lo querían vivo o lo querían muerto, porque él no era ningún estudiante jesuita, no era ningún estudiante a sacerdote, él era un guerrillero proveniente de Nicaragua, prácticamente una invasión que estábamos sufriendo en nuestro país. Esto duele mucho como salvadoreños, que nos han venido mintiendo, tergiversando verdades que no son reales. Pues el batallón Atlacat ya lo venía persiguiendo por los últimos días a este señor que murió en esta emboscada, que no fue masacre, que no es real, porque una emboscada ya todos sabemos que es un ataque sorpresivo al enemigo, y esto son tácticas de operaciones militares en cualquier guerra del mundo. Esto no es una masacre como lo dice la señorita. Yo le puedo invitar a la señorita que si van a dar una noticia para confundir a la gente, que se aseguren mejor de decir la verdad tal y como fueron los hechos. El batallón Atlacat había formado emboscadas desde Guarjila y hasta llegar a Arcatao. Todas esas calles las tenía cerradas el batallón porque lo andaban buscando. La inteligencia militar le avisó a los comandos del batallón Atlacat que este señor se encontraba durmiendo en Guarjila. Los comandos del batallón Atlacat de las fuerzas especiales se dirigieron donde él se encontraba y le hicieron 2 disparos con morteros 90 o el arma que hayan utilizado. No logrando el objetivo, este señor se dio cuenta que ya lo habían encontrado y se dio a la fuga. Desde ese mismo instante que se dio la fuga, que era alrededor de las 12 de la noche, no se fue por las calles, se fue a campo recto, buscando Arcatao, no se fue por las calles. Desde ese instante que este señor se dio a la fuga, que
se le escapó a los comandos del batallón Atlacat. Los pickups que estaban en Guarjila, habían 2, en Arcatao habían 2, en San Antonio de los Ranchos habían 2, Nueva Trinidad habían otros 2. Eran en los medios que el Atlacat se había dado cuenta que este señor se movía, y por lo tanto ellos ya habían tendido las emboscadas para encontrarlo, como ya les dije, vivo o muerto. Ninguna masacre existió en este lugar. Esto es horrendo al ver cómo el FMLN ha venido desprestigiando ese glorioso ejército que combatió y que defendió la soberanía nacional, el territorio de nosotros los salvadoreños. Y en este video les voy a mostrar cómo los derechos humanos estaban a favor de este comunismo. Y usted que está viendo este video sabe perfectamente bien que en El Salvador, Fiscalía y toda esa gente sinvergüenza están más a favor del criminal que del inocente, porque en ese tiempo la Fuerza Armada prácticamente estaba de manos atadas, porque los derechos humanos en cualquier momento parecía. Yo me acuerdo que cuando andaba yo allá en Chalatenango, que llegaban los derechos humanos todo el tiempo a dar las charlas, que cuidado con tocar a un guerrillero. Llegó un momento que los guerrilleros pasaban enfrente de nosotros y con los fusiles así, no les podíamos ni siquiera mirar mal, porque los derechos humanos habían prohibido que nosotros actuáramos. Prácticamente nos amarraron para que ellos sí podían dispararnos, pero nosotros a ellos no podíamos. Y es por eso fue que el batallón Atlacat andaba buscando a este señor, porque este señor era nicaragüense, comandante general de la guerrilla de Chalatenango, quien se movía en esa zona. Y así fue como este señor se movió a campo traviesa por todos los terrenos. En ese instante, toditas las frecuencias de los radios del batallón Atlacat se activaron para avisar que se movían carros, pickups de Nissan. Era una, donde él se subió, les voy a decir el color más después. Se movían con las luces de cortesía, que se le llaman en El Salvador, pero son luces intermitentes en la noche. Se movían, ellos lo buscaban por donde él fuera a salir, en cualquier parte, porque él se les había escapado a los comandos del batallón Atlacat. Como eso de las 5:30 de la mañana, apareció entre el río Zumpul y el caserío Zapote. El batallón Atlacat exactamente ahí tenía 2 emboscadas, las primeras emboscadas. Se salvó de la primera emboscada que está rumbo al río el Zumpul, pero no se salvó la otra emboscada que estaba en la curva. Y es por eso que les quiero decir que este señor que sale diciendo que él es el único sobreviviente es falso, porque el batallón Atlacat había puesto militares en esta elevación y militares en la otra. Total, que había cercado, usted sabe lo que es una emboscada, para hacer un ataque sorpresivo al enemigo. El batallón Atlacat, al cruzar este señor en los 2 pickups, era una Nissan Café y una blanca con las luces de intermitencia, cuando lo recogieron de ese lugar, en esa zona que hay 2 elevacioncitas pequeñas, al darle rumbo a Nueva Trinidad, este señor cae en una de las emboscadas del batallón Atlacat. No fue masacre, recuérdalo bien, hermano. Fue una emboscada, ya se los dije. Es un ataque sorpresivo al enemigo. No era masacre. Y este que acaban de ver ahí tampoco es real que haya sido sobreviviente. Porque el batallón Atlacat, al pasar ahí, activaron las 2 baterías de las 2 minas M18, que son las Claymores. Y fue donde se comenzó el juego, donde ellos también respondieron con fuego, pero aún allí perdieron la vida todos. Allí murieron 15 hombres y el comandante. Es falso que murieron mujeres, totalmente falso, porque el batallón Atlacat, después que terminaron la emboscada y que reconocieron los cuerpos y que efectivamente, oiga bien esto, efectivamente revisaron el cuerpo. En su mochila verdecita que llevaba, allí encontraron munición, encontraron fotos de él abrazado con su tía, Violeta Chamorro, presidenta de allá de Nicaragua.
Y fue ahí donde lo identificaron el grupo que les emboscó. Y fue allí donde el batallón recuperó armas, y no solamente eso, también le quitaron la pistola que llevaba cruzada aquí en el pecho. ¿Y me va a decir usted que este era un sacerdote? ¿Que este era un jesuita? Totalmente falso. Este señor era un guerrillero, invasor en nuestro territorio salvadoreño. Y oiga bien esto que le voy a decir, pueblo salvadoreño. Los derechos humanos, cuando se dieron cuenta que este hombre había muerto, llamaron a Amnistía Internacional, a las Naciones Unidas, a todos los cuerpos de derechos humanos, a todos, la Cruz Roja. Este señor, los derechos humanos, cuando vieron esto, se acordonaron en las calles a detener al batallón Atlacat, porque el batallón Atlacat venía sobre de todos estos que estaban en Arcatao, venía sobre de ellos. Este relato que les estoy haciendo es real, no es ficticio. Esta es la verdad de cómo nosotros en El Salvador vivimos y sufrimos, porque ese día, cuando este señor perdió la vida, los mismos derechos humanos, ellos mismos vinieron donde estaba el batallón Atlacat y le dieron órdenes que no siguieran el combate, porque estaban en acuerdos de paz. Esto sucedió en abril 14 del año 1991, un domingo en la mañana. Y oiga bien, pueblo salvadoreño, al suceder esto, al batallón Atlacat lo encuartelaron, prácticamente lo pusieron en cuarentena. Pero se le olvidaba a los recursos humanos que la Fuerza Armada sabía bien que días antes, usted que sabe bien esta historia, la sabe quizás mejor que yo, usted sabe bien que días antes estos terroristas de allí de Arcatao y toda esa zona habían tenido embancado al batallón Bracamonte, lo habían tenido encerrado junto al batallón Belloso. Eso no lo dicen las noticias, que el grupo delictivo del FMLN nunca cumplió con los tratados de acuerdos de paz en El Salvador, todo el tiempo, se los he dicho. Incluso en el año 1991 fuimos atacados en la 4ª Brigada de Infantería. El FMLN fue uno de los terroristas más criminales de la época. Tanto fue así que a este señor, cuando lo velaron allí en Arcatao, o donde lo hayan velado, ¿verdad? Lo velaron 3 días. Al batallón Atlacat lo tuvieron todo el tiempo allá encuartelado en los cerros, que no bajara, porque ellos sabían que si el batallón Atlacat llegaba, esa fiesta de velorio se les terminaba. Y fue así como pasaron 3 días para sacar este cuerpo. Este cuerpo lo velaron domingo, lunes, y lo entregaron martes, como eso de las 8 de la mañana, a Cancillería, para llevárselo para Nicaragua. ¿No cree usted, pueblo salvadoreño, que los derechos humanos estaban más a favor del FMLN que a favor del pueblo salvadoreño? Cuando nosotros sufríamos allá en el monte por andar defendiendo la integridad y la soberanía de nuestro país para detener el comunismo, que prácticamente no era un comunismo, era una guerra de invasión, donde duramos 12 largos años deteniendo esta hemorragia criminal que nos azotó en nuestro país. Es muy doloroso. Y vea usted cómo nos hicieron sufrir tanto. Eso no lo puedo yo digerir, porque estos medios de noticias todos los años celebran este aniversario de la muerte de este señor, solamente para desprestigiar a la Fuerza Armada. Eso, pueblo salvadoreño, hay que entenderlo bien. El FMLN destruyó nuestro país. Él planeó todo.
los derechos humanos, estas mal llamadas Naciones Unidas, Amnistía Internacional, todos esos estaban a favor de estos invasores de nuestro país. Prácticamente nosotros, la Fuerza Armada, que luchamos y morimos muchos para que nuestro país fuera libre, lo hicimos sin la ayuda de nadie, totalmente, de nadie. Y óigalo bien, pueblo salvadoreño, los derechos humanos en El Salvador, en aquel tiempo, y quizás hoy en este tiempo también, desprotegieron al pueblo salvadoreño, al que trabajaba arduamente, y desprotegieron la Fuerza Armada. Es por eso, pueblo salvadoreño, que debemos de apoyar la verdadera democracia en nuestro país. Hermanos, no sigas creyendo en estos sinvergüenzas. Masacres en El Salvador nunca hubieron. Hubieron emboscadas, sí, hubieron emboscadas. Ellos hacían emboscadas donde mataban cientos de soldados. Allí nadie decía nada. Allí no aparecían los derechos humanos. Pero nomás se les tocaba a uno de sus comandantes y caían hasta las Naciones Unidas para defenderlos. Pueblo salvadoreño, nosotros como militares sufrimos y esto me duele hasta en el fondo del alma. Mi espíritu se estriñe al recordar cuánto militar perdió la vida, cuánto guardia, y ahí no se dieron por presente los derechos humanos. Ahí no llegaron la Amnistía Internacional a decir no hagan estas cosas. Pero bien beatificaron al delincuente de ese Monseñor Romero. No, allí sí, hasta el aeropuerto han chingado estos sinvergüenzas. Esto es un descaro total de los derechos humanos, yo creo que internacionalmente también. Porque el día que murió este señor, salió con todas las insignias de la ONUSAL, de las Naciones Unidas, de la Amnistía Internacional, de los derechos humanos, defendiendo la delincuencia de nuestro país, hermanos salvadoreños. Usted que estuvo allí en ese lugar, que quizás fue un oficial, que quizás fue un coronel, que fue un sargento, usted sabe bien que estoy diciendo la verdad. Cuando murió mi coronel Domingo Monterrosa Barrios, no se apareció nadie, ni el diablo se apareció. Pero el día que murió este señor, que en paz descanse, allí se aparecieron todos a sentir aquel dolor. Tanto fue así que lo celebraron 3 días en Arcatao y manteniendo al batallón Atlacat. El batallón Atlacat confirmó que habían eliminado a este señor. Viniendo así no sé cómo se llama este señor, el fiscal de ese tiempo, y los premió por haber llevado a cabo esa misión. Hermanos salvadoreños, esto duele. Esto es historia, pero es verdad. Les dije que les iba a traer verdades. En esa época nosotros estábamos sufriendo en Chalatenango. Morían soldados todos los días, heridos, y los derechos humanos y la Cruz Roja brillaban por su ausencia. Pero nomás moría uno de ellos, ya se los dije. Ahí sí llegaban a atarnos de pies y manos. Por eso fue que duramos tantos años, pueblo salvadoreño, defendiendo nuestra integridad y nuestra soberanía nacional. Porque estos sinvergüenzas estaban más del lado de ellos para que nuestro país cayera en el comunismo, para que nuestro país terminara. Por eso que nuestro país, en los falsos acuerdos de paz, quedó totalmente un esqueleto, destruido, por culpa de los derechos humanos y todas esas naciones que defienden la delincuencia ahí en El Salvador. Si usted que me está viendo y es de los medios de noticia, si va a hablar algo, hable la verdad, no mentiras. No sigan tergiversando la verdad. Pongan un alto, andar diciendo masacres, que la Fuerza Armada hizo esto, hizo el otro, y la masacre que hacía el FMLN. ¿Dónde? Hablen la verdad.
Siéntense, piénsenlo, analícenlo. Ustedes que son salvadoreños, que son de los medios de noticias, no sigan mintiéndole al pueblo, hablen la verdad. El batallón Atlacat sufrió hambres, lluvias, pero no se dio por vencido hasta lograr la misión. Un saludo a todos los veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador, incluyendo el batallón Atlacat. Nos vemos, hermanos, en el próximo video.